Bienvenidos a un capítulo más de Antropología Salvaje. Estamos en la Casa Bestia, estamos grabando desde Casa Bestia en Oaxaca y hoy nos acompaña Rocío Flores. Rocío es periodista de aquí de Oaxaca y tiene un sitio digital de noticias que se llama Oaxaca Media y estamos muy contentos porque es la primera mujer de esta temporada que entrevistamos. Y justamente ayer fue día 25 de noviembre en que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y pues es una doble coincidencia, ¿no? Doble gusto de que nos acompañe Rocío para hablar precisamente de ese y otros temas que tenemos preparados. Quisiéramos preguntarte, tu percepción sobre este día, sobre el rol de las mujeres y sobre todo lo que ha pasado en nuestro país sobre este y otros asuntos de la mujer. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Sí, ayer fue un día muy importante, creo, para muchas mujeres. Ay, es súper doloroso, la verdad. Estoy como todavía un poco consternada, eh, como que se me pasa con las cosas cotidianas, pero de pronto hago memoria y es muy doloroso. Justo hoy en la mañana me despertaba y vimos un mensaje ahí que llegó a partir de un reportaje que hicimos. Nos escribe una persona diciéndonos que gracias, que eres el tío de Itzel, una chica que asesinaron en la Mixteca y que su caso pues quedó impune, ¿no? Y como este caso de Itzel, muchos casos en Oaxaca, muchas madres padeciendo esto de la injusticia, de ver a los criminales, ¿no? O sea, las personas que mataron a sus hijas y no hacer nada, no poder hacer nada y no poder, o sea, debe ser frustrante, ¿no? Entonces creo que es un día muy importante, no solo para recordar a estas víctimas, sino para, pues para que tomemos conciencia de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando como humanidad de que hemos llegado a este punto? Sí, conciencia es una palabra muy fuerte en este momento del país que está atravesando por toda esta ola de violencia que ya tiene una década, por lo menos, ¿no? Por no decir dos. Y en los últimos años se ha ensañado o al menos hemos visibilizado más el tema de la violencia con las mujeres, ¿no? Porque no creo que no haya sucedido antes, sino que ahora lo visibilizamos más, está más visibilizado, pero como tú dices, lamentablemente está como impune en muchos casos, ¿no? Y me parece que también la impunidad, bueno, no me parece, creo que es cierto, esto de la impunidad hace que estos asesinatos, estos feminicidios vayan incrementando, ¿no? Porque sí, no hay castigo, o sea, les reducen la pena, o sea, los mecanismos que hay para la protección de los derechos humanos generalmente se aplican para las víctimas, pero para las víctimas colaterales, las propias mujeres que fueron asesinadas, no existen esos mecanismos para aplicarse, no hay estas investigaciones con esta perspectiva, ¿no? De derechos humanos, con todos estos marcos legales que existen a nivel nacional e internacional. Yo creo que sí es necesario este día y otros días y todos los días de la semana como estar recordando la importancia de evitar que estas muertes y estos feminicidios continúen, ¿no? Que no vayan creciendo porque justo va como alimentando este dolor, esta rabia que hay en la sociedad, ¿no? Y, y eso pues va desencadenando otras cosas. Sí, que además la violencia natural a los hombres, a la especie humana, cuando se trata de una violencia que se ejerce contra una mujer, lo platicábamos, se rompe como un eslabón importante, ¿no? Se rompe
No es lo mismo la ausencia de un padre, que esa culturalmente es más o menos conocida, aceptada, y lo sabemos, a la ausencia de una madre, que donde se rompen otros eslabones de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, el papel de las mujeres es súper importante y no lo digo por ser mujer, ¿no? Porque también nosotras estamos aprendiendo que nuestro papel es importante. Eh, Creo que parte del equilibrio como en la naturaleza, parte del equilibrio de la sociedad es justo la permanencia de las mujeres en un sitio pues digno, ¿no? Igual que el de los hombres, o sea, no es solamente el papel de los hombres, los líderes hombres, sino tiene que haber líderes mujeres también. ¿Por qué? Porque es el equilibrio de la vida, ¿no? Justo como el nacimiento también. O sea, no puede haber un nacimiento si no hay un hombre y una mujer, ¿no? Bueno, ahora con la modernidad es un poco más fácil, ¿no? Pero a final de cuentas siempre está el hombre, ¿no? Y la presencia de la mujer es lo mismo, o sea, es la otra parte de la humanidad que siempre va a hacer falta, o sea, para el equilibrio natural del mundo. Entonces me parece que estos espacios que con mucho trabajo se han ganado las mujeres, nos hemos ganado, em, son importantes no solo reconocernos entre nosotras, sino entre todos, o sea, y escuchar, es muy importante escuchar la voz de las mujeres, porque hay algo de sabiduría en las mujeres, ¿no? Porque han estado calladas por mucho tiempo, porque también hay que aceptarlo, los hombres muchas veces no saben qué hacer. Claro, claro, el equilibrio, dices, y es fundamental, ¿no? Un hogar sin un padre no es lo mismo que un hogar con un padre y una madre. Un hogar sin una madre no es lo mismo que un hogar sin una madre. Y de ahí creo, o al menos sí tenemos un par de generaciones o más de esta carencia, tanto por la violencia que se ejerce entre hombres. No necesito abundar en eso. Vean las noticias, tanto con la violencia que se ejerce ahora con las mujeres, ¿no? Estamos un poco despedazados, digámoslo así, ¿no? De hijos que crecen sin una madre por la violencia, o hijos que crecen sin un padre por la violencia, y ese desequilibrio, por supuesto, desequilibra Todo. todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, justo. Eh, Hay un desequilibrio profundamente lastimoso porque le preguntaba hace tiempo, bueno, hace un par de semanas a un amigo que es escritor, Fernando Solana, o sea, qué más tiene que pasar, o sea, para que reconozcamos que estamos en un momento muy fuerte como sociedad, ¿no? Em, y es la declive, o sea, de todo, ¿no? O sea, crisis, ataques de bombardeos en otros lados, crisis humanitaria, crisis de violencia, salarios de trabajo, trabajos mal pagados, explotación laboral, pues un sinfín de cosas que de alguna manera se tienen que detener, ¿no? Pero creo que también es tomar conciencia individual y colectiva de qué podemos hacer, ¿no? sí, paradoja y contradicción. Creo que pertenecemos a una generación que creció con las constantes crisis económicas, ¿no? 80s, 70s, 80s, 90s, crisis económicas cada 6 años, cada 5 años. Y decía contradicción porque hace 10 años no tenemos una crisis tan severa de crisis económica, pero estamos sumidos en esta crisis de violencia que está despedazándonos, familias enteras, grupos enteros, ciudades enteras, estados completamente rebasados por la violencia, y por la violencia contra las mujeres, y impunidad, e impunidad.
Ayer hablamos del papel, vamos a un poco para hacer conciencia de esto desde otro ángulo. Del papel que tienes, me hablabas del papel que tienen las mujeres en las comunidades, de los problemas que enfrentan aquí en Oaxaca, y me hablabas de algunos casos, si nos pudieras platicar. Sí, bueno, como decía, no es solamente el papel y la escucha o el rol que tiene las mujeres en los hogares, ¿no? Sino eh, en la participación política. Parece curioso, pero y no me voy a referir a la participación política de los partidos políticos, sino realmente las mujeres en Oaxaca, en las comunidades de Oaxaca, tienen una participación política intensa, aún a pesar de que estén en los hogares, ¿sabes? Porque, bueno, por ejemplo, en los sistemas donde, en las comunidades donde usan el sistema o trabajan o viven con el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos, probablemente algunas no sean todavía líderes o no tomen algunos puestos de algunos cargos, pero lo hacen a través de apoyar a la pareja, ¿no? Al esposo, no sé. Pero también en otras comunidades hay gente que asume ese papel, ¿no? Eso es por una parte. Pero también por otra parte está la participación de las mujeres en la defensa de sus bienes naturales, ¿no? De sus bosques, de sus ríos, de sus territorios en general, ¿no? O sea, y me parece que es una batalla que no estamos viendo, que es súper importante porque son las mujeres las que siempre están en la iniciativa, ¿no? Son las mujeres las que se organizan, las que preparan todo para que una asamblea pueda suceder, las que toman también las decisiones con ellos, ¿no? Con ellas. Y lamentablemente en muchas comunidades son las que no tienen este reconocimiento en el derecho, ¿no? El derecho agrario, en las tierras, sobre la propiedad de las tierras. Y me parece que es muy importante que hagamos algo. No sé cuál sería nuestro papel como sociedad. A lo mejor reconocer en principio que existe un vacío ahí, una, una falta de, pues de derechos, ¿no? De De atención. atención a estas mujeres y a partir de eso también reconocer que sí, que ellas van hacia adelante. En San José de Progreso, con el tema de la minería, por ejemplo, ellas estaban al frente durante mucho tiempo. También en la zona de la Sierra Sur también han sido pues mujeres que se han organizado para defender también contra la minería, ¿no? En Unión Hidalgo contra las eólicas también hubo una vez una marcha muy simbólica antes del sismo que era 2017. 2017. Ajá. Y también estaban ahí las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hace poco mencionaba alguien ahí de que no era muy común para él hablar de la gente de su comunidad y de sus paisanos, decía, y mencionaba varios casos de personas que estaban en otros espacios físicos, pues siendo exitosos, digamos, ¿no? Proponiendo otras cosas y veía que se refería a paisanos, ¿no? Y pues de principio hay que empezar a nombrarlas como mujeres, ¿no? Paisanas, ¿no? Porque son mujeres. Casi la mayor parte de las que mencionaba eran mujeres. Y no lo digo como un reclamo, lo digo como una observación, como algo que creo que debemos de hacer habitual. Eh, no es la primera vez que las mujeres están tomando lugar en un espacio, pero es difícil todavía que los hombres reconozcan este papel. Y el papel de las mujeres en las comunidades es súper importante. Lo he visto cuando he cubierto temas de bosques, por ejemplo. El papel de las mujeres ha sido fundamental justo para este equilibrio en la toma de decisiones, ¿no? Y sí, generalmente en Oaxaca, o se ve, en Oaxaca las mujeres se organizan, salen, defienden y arrastran, ¿no? Arrastran a las comunidades y precisamente luego toda esta violencia de la que hablamos, que ejercida contra las mujeres, se deriva de esto, ¿no?
de esta movilización de las mujeres, tratan de ser acalladas. No vamos a entrar en detalles, pero hay varios casos abiertos ahorita en Oaxaca sobre esto, ¿no? La denuncia de las mujeres sobre temas específicos de agua, de bosques, de tala, de conflicto entre comunidades y luego se ejerce una violencia sobre ellas. Y no sé, el papel del Estado me parece que es pasivo, ¿no? Muy pasivo. Y esto que mencionas es muy importante porque no es un tema de soberbia, de decir que las mujeres somos más o menos, sino que me parece que es necesario hacer visible quiénes son las personas que están desaparecidas, ¿no? Y qué defendían, ¿no? O sea, no estaban defendiendo una propiedad suya. Irma Galindo no estaba defendiendo su casa, estaba defendiendo un bosque, ¿no? Y está desaparecida. Claudio Ruchurto también estaba en otros temas, evitando la corrupción en otros lados, ¿no? No estaba defendiendo su casa, su propiedad, o sea, y esto es muy importante, creo, porque no son hechos aislados, pues, o sea, las mujeres generalmente buscan colectivizar, se podría decir, eh, se suman a causas comunes, ¿no? Porque entendemos, creo que de eso depende también nuestro bienestar, ¿no? O sea, si vivimos en una colonia que todas tenemos agua, pues vamos a estar tranquilas, ¿no? O sea, tranquilos todos en la casa. Pero si no tenemos agua y no nos organizamos, la preocupación para las mujeres va a ser constante, ¿no? Entonces creo que en principio sí hay que pensarlo no de la manera de como de un aplauso para las mujeres y esto, ¿no? Sino simplemente colocarnos o vernos desde la posición que estamos asumiendo, o sea, cada una en nuestros espacios, o sea, hay muchas mujeres haciendo grandes cosas en todos lados y de pronto nada más vemos que los reconocimientos son para los hombres, ¿no? Pero las tragedias son para las mujeres, ¿no? Las desapariciones, los asesinatos son mayormente para ellas, contra ellas. Y como decía hace un momento, la cadena que se rompe creo que es más sensible cuando desaparece una mujer. No porque no sea importante tampoco que un hombre desaparezca en este país. Nadie debería desaparecer, deberíamos de dejarlo bien claro. No estamos a favor que desaparezcan unos y no desaparezcan otras, sino que nadie debería desaparecer, pero la cadena que se rompe cuando desaparece una mujer con los hijos, con el tema de la transmisión que puede dar una mujer, de educación, de cultura, de sensibilidad en la familia, es otro al que da un hombre generalmente proveedor de ciertas cosas. Entonces ahí nos desarmamos completamente como sociedad, ¿no? Me gustaría, aprovechando este tema que abordamos, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu construcción como mujer? ¿Cuál es tu percepción y tu crecimiento en Oaxaca eh, hasta llegar a ser periodista? Mm, bueno, yo soy del Istmo, de Tehuantepec, ahí nací, ahí crecí y ahí empecé a ser periodista a los 11 años, Ok, ¿cómo? porque eh, yo me quedaba sola por las tardes, porque a veces mis papás tenían que ir a reuniones de trabajo y mi tía, que era, bueno, es una tía, ya en el Istmo les decimos tía a casi todo mundo. Entonces mi tía Bernarda se llama, vivía enfrente y tenía un patio enorme, enorme, precioso y un árbol gigante, me encantan los árboles por eso, y, y una llanta colgada, ¿no? Como un columpio, un tronco al lado. Y bueno, ahí me pasaba a veces las tardes, agarraba mi libretita me ponía mis audífonos e imaginaba que encontraba personas y las entrevistaba, ¿no?
Entonces ahí me nació como el interés, ¿no? O sea, y bueno, aprendí muchas cosas de ella. em, Aprendí que siempre tenía que estar erguida porque así dicen que somos las tehuanas, ¿no? Del Istmo. em, Cómo se usa el traje del Istmo, en qué momento sí, en qué momento no. En fin, de ahí creo que me nació yo creo que la fortaleza que puedo tener la adquirí de ellas, ¿no? De las mujeres que han pasado a lo largo de mi vida en el Istmo, ¿no? Sobre todo. Sí, otra vez una mujer transmite estos conocimientos. Tuvimos una plática anterior, Rocío y yo, y hablábamos de la trascendencia de la tradición oral. Quienes cuentan los cuentos a los niños son las mujeres, quienes guardan las leyendas y las transmiten son las mujeres, quienes son depositarias de ciertos secretos, tanto de la cocina como de la sala, como de la comunidad, son las mujeres y la transmiten. Por eso decía que romper esta cadena, se rompe también muchas cosas de estas, ¿no? Sí, o sea, creo que ese tipo de cosas son muy fáciles de invisibilizar, ¿no? Porque además es tan cotidiano, ¿no? O sea, las niñas lo aprenden de la práctica, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me pongo la ropa o los huipiles que quiero usar porque veía cómo lo hacía mi abuela, ¿no? Sé de las palabras en zapoteco porque mi abuela las decía en cierto tono, en cierto momento, ¿no? De las canciones también, ¿no? En zapoteco, de cuándo usar una cosa, una palabra u otra, ¿no? Pero también esta manera de relacionarte con el mundo, con las personas, ¿no? Los aprendemos de manera cotidiana y son las mujeres las que juegan un papel importante porque mayormente están en los espacios donde están los niños, ¿no? Em, Porque los hombres salen al trabajo, en fin, o antes por lo menos así era, ¿no? Y a pesar de eso, todavía somos las mujeres las que hablamos con los hijos, ¿no? Eh, y pienso que sí somos las mujeres las que genéticamente heredamos, porque y no es, insisto, no es un tema de soberbia, es de naturaleza. Somos las mujeres las que tenemos hijos, ¿no? Entonces somos las que transmitimos estos genes, este conocimiento, esta información que tenemos de todas las personas que han pasado a lo largo de nuestra vida, que nos han construido, ¿no? Así como hace unos minutos dije, bueno, yo soy la que soy ahorita por la historia de muchas mujeres que vi, con las que compartí, a las que escuché, con las que estudié, ¿no? Y con las que he trabajado a lo largo de mi vida. Entonces, gracias a ella soy lo que soy y gracias a ella también puedo compartirle a mi hija cosas que no son mías necesariamente, ¿no? Sino que es la historia de muchas otras mujeres a través de mi palabra, ¿no? Y seguramente ella va a hacer lo mismo cuando tenga hijos, si es que los tiene, ¿no? Porque también ya hay generaciones que no quieren hacerlo, ¿no? Se ha roto, se ha Se ha roto roto. justo por toda esta violencia, ¿no? Hace apenas unos días decía una chica, ¿para qué? ¿Para qué tener hijos en este ambiente? ¿Qué va a encontrar, no? No hay agua, no hay trabajos, o sea, pero por otra parte también celebro la capacidad que tienen las mujeres de ahora de decidir que no quieren tener hijos, ¿no? Y de romper con estos paradigmas que antes existían, ¿no? O que todavía existen en algunos lugares, de decidir, pues no, yo no quiero tener hijos, ¿no? Quiero vivir mi vida sola o con mi pareja o con hijos, perrijos, ¿no? En fin, eh, por una parte eso también me parece que es un avance, ¿no? Y por la otra, pues el clima de la violencia que detenga estos procesos de transmisión de conocimientos, ¿no? Que se hacen a través del ser madre. Sí, claro, deberíamos de empezar por esto del derecho a decidir, ¿no? O sea, el derecho a decidir con el cuerpo, con la vida, con lo que queremos.
el machismo todavía permea por ahí y es como el enemigo a vencer, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Aparte de los miles de problemas que tenemos hoy en día, en la actualidad, para los que nos están viendo. Me quiero detener un poco en lo que decías de las tehuanas. Tú eres del Istmo, eh, los que no somos de acá de Oaxaca, identificamos una parte de Oaxaca por esta palabra, ¿no? Hemos oído las tehuanas de Oaxaca o las tehuanas del Istmo. ¿Qué es ser tehuana? Bueno, hay una y tengo que hacer una diferenciación porque no todas las del Istmo somos tehuanas, ¿no? Yo lo Ok. digo como tehuanas porque soy del Istmo, pero si estuviera aquí una juchiteca sentada aquí, diría las de Juchitán, del Istmo, o sea, ¿no? Pero bueno, Ya no sé, en el Istmo, pues hay diferentes comunidades, algunas somos de Tehuantepec, algunas son de Unión Hidalgo, algunas otras de Juchitán, ¿no? Entonces cada una tiene como su arraigo, sus costumbres, que en general pues tienen algo en común, ¿no? La ropa, los huipiles que usamos, ¿no? Digo usamos porque también, aunque ahorita no estoy vestida así porque he cambiado también de contexto, también uso también la ropa, ¿no? La ropa que se usa y que se ha usado durante muchos años allá en el Istmo, ¿no? Y pues, ¿qué es ser del Istmo? Pues no sabría definir exactamente eh, qué es ser de allá, pero me parece que yo lo que rescataría de una persona del Istmo es su fortaleza para seguir y su fortaleza para mantener su lengua, por ejemplo, ¿no? A pesar de todo y por muchas cosas que han pasado, el Istmo todavía sigue teniendo su lengua zapoteco, ¿no? Y eso me parece que es un acierto porque justo hablando de la transmisión de saberes, es justo a través de la lengua que se hace esta transmisión de saberes, ¿no? A mí, por ejemplo, mi abuela me mencionaba ciertas palabras porque yo no hablo 100% zapoteco, sí entiendo un poco y hablo un poquito, pero muy, muy, muy poco. Pero justo estas pocas palabras que me dejaron me permitió como investigar y profundizar un poco más en la sabiduría que hay en estas lenguas, ¿no? Y creo que la gente que todavía tiene esa oportunidad de hablarlo es sumamente rica, ¿no? Rica en el sentido de esta filosofía, de esta manera de entender lo que vivimos a partir de esta otra posibilidad que da la lengua, ¿no? Por ejemplo, algunas palabras que recuerdes que se te hayan quedado de ese momento con la abuela Por o que ejemplo, sean claves para ti en zapoteco, que te digan, que te conecten con esa identidad. hay una planta que se da en el río, es que no es como una palabra, creo que lo valioso de esto, de las palabras en lenguas es que siempre te conectan, nunca van a ser una palabra aislada, Ok. sino que te conectan a un espacio físico, a una vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando me quedaba con la abuela, este, mm, siempre me peinaba porque siempre he tenido el cabello así muy rebelde y me agarraba haciendo unas trenzas y agarraba y hacía la mano así, frotaba un aceite y todo y me decía que era chintul, que es una flor que se da al lado del río, ¿no? Y entonces cuando me lo ponía aquí olía. O sea, esa es la sensación cuando yo escucho la palabra. O sea, es la ternura de la abuela, la paciencia, pero también la connotación de ver la planta junto al río, ¿no? Es de la O s- planta, el río, el aroma, la abuela. ajá, la casa, el tiempo, ¿no? O sea, Ok. eh, y creo que ese es como la, la belleza que tiene el recordar este tono, estos momentos, pero a través de estas palabras, ¿no? Porque
porque justo creo que estas palabras no tienen que ver solo con nombrar una cosa, sino con nombrar algo en relación a otras cosas mucho más amplias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la luna en zapoteco, no recuerdo en este momento cada uno de los momentos, pero la luna tiene diferentes etapas, ¿no? En luna nueva, luna creciente y demás. Y cada una de ellas en zapoteco tiene también su significado, su aporte, ¿no? De si entra a cubrir tu casa toda la noche, ¿no? Es en luna llena, obviamente, ¿no? En fin, muchas palabras que seguramente no solo a mí, sino a otras personas que logran recordar pocas. En este momento no me acuerdo, ahorita sí me vienen a la mente otras, te las digo, pero bueno, a nosotros en el Istmo siempre nos enseñan también cosas groseras, ¿no? Cuando Ajá. estamos, ahí Sí, corriendo, una de las haciendo, características, dice. ajá, que eso es las características del Istmo, ¿no? O sea, este, todos, todos los ismeños sabemos seguramente alguna grosería en zapoteco que no voy a decir, pero las pueden investigar o seguro ya les han dicho también, ¿no? Entonces, sí, como que esa parte es muy enriquecedora y también creo que otra de las em, virtudes, podría decir, de la gente del Istmo es que en general, no son todos, pero en general, pues son personas desinhibidas, ¿no? El baile, por ejemplo, también es una característica del istmeño, ¿no? Pero si la gente que conoce Oaxaca también puede saber que en todas las regiones de Oaxaca tiene esta particularidad de la danza, del baile, de la conexión, porque justo las fiestas tienen un papel muy simbólico dentro de cada una de las regiones, ¿no? Sí, sí, hablábamos precisamente también de eso, de la pluriculturalidad que hay en el, en el estado, que es uno de los estados más ricos en eso, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en el norte, algunas regiones, ciudades, pueblos desvinculados completamente con su raíz, que buscan una identidad o que se pierden en otra. Hablo de la relación Estados Unidos-México, todo eso, el Spanglish, algo que se tiene que amalgamar con otra cosa para hacer, mientras que en Oaxaca cada región, cada pueblo, cada una de las 8 regiones tiene una identidad muy arraigada, muy específica y que no sabría decir si se complementa con la otra o si todas hacen este mosaico de riqueza cultural que hay en Oaxaca. Yo creo que vamos aprendiendo de las otras, ¿no? También, pero sí, cada una tiene su particularidad, por ejemplo, en el Istmo, y creo que también tiene que ver con este arraigo. em, no sé cómo sean otras comunidades, tal vez te voy a investigar eso. Em, por ejemplo, en el Istmo, cuando los niños nacen, los bebés nacen, que les cortan el cordón umbilical y todo, el ombliguito se entierra en un patio, ¿no? En la tierra, pues. Entonces yo tengo enterrado mi ombligo en la casa de mi abuela, en lo que fue la casa de mi abuela, en un árbol de almendra, y, y, y se llama Ixquipi en zapoteco, ¿no? Y, y creo que ese es el arraigo que tenemos. Siempre volvemos como al ombligo, ¿no? Al lugar donde nacimos. eh, y si te das cuenta, en todos los periodos vacacionales siempre vienen los migrantes y los que vivimos en la ciudad siempre vamos a nuestras casas, ¿no? A donde nacimos, pues. En mi caso al Istmo, otros a la sierra, otros a la Mixteca, en fin. Pero todos vuelven a eso. A lo mejor no está enterrado exactamente su ombligo, pero hay algo que los vincula profundamente a eso, ¿no? Y creo que esto que nos vincula es justamente esa manera como naturalmente nos enseñaron, ¿no? Las abuelas, las madres, este, el comer juntos, el tomar un café con pan en la mañana, ¿no? O sea, que
hasta cierto punto eran como rituales, ¿no? Ahora como que la práctica es más rápida, tomas el café mientras te vas al trabajo y incluso en el carro, ¿no? Y antes pues era una delicia estar tomando. Sí, además Ajá. era la hora del desayuno, ¿no? Sentarse a la mesa o de la merienda era un ritual en familia, ¿no? Era un momento familiar, ¿no? No solamente es quiero un chocolate con pan, sino era un momento de plática, de transmitir incluso, ¿no? Ahí otra vez la importancia de esta transmisión. Me decías que estudiaste en la Ciudad de México. Y como ves, hablando, ahondando en este punto del ir y regresar, la Ciudad de México como también es naturalmente relacionado con Oaxaca, ¿no? Creo que es una práctica común en oaxaqueños. Muchos de los oaxaqueños que puedes ver aquí han ido a Suiza, Alemania, Chile, a Ciudad de México, no todos van, pero al final todos regresan. Y creo que tiene que ver con esta parte de donde, o sea, en mi caso de donde está enterrado el ombligo, pero seguramente los otros también tienen un vínculo muy profundo con eso, ¿no? Y un chiste por ahí que decían es que, pues, los oaxaqueños están como una epidemia, están por todos lados. Y cierto, o sea, yo una vez llegué a un trabajo y, me entrevistó, el director y me decía: "Ajá, ¿y de dónde eres?", me dijo, "de Oaxaca". Y me dijo: "Ah, no, si eres de Oaxaca, ya estás dentro", me dijo. Todas las personas oaxaqueñas con las que yo he trabajado han sido excelentes trabajadores, excelentes personas, y solo por eso voy a dar un voto de confianza. Entonces, me salvó en ese momento, pues, la historia de los que habían pasado por ahí, ¿no? Y creo que es muy importante que, ver cómo se relacionan los oaxaqueños en otras partes del mundo, ¿no? O sea, sí van a la Ciudad de México porque es lo más cercano, ¿no? Y de hecho aquí, Es es muy muy curioso curioso porque porque todos todos decimos, decimos, no no decimos la decimos la ciudad, ciudad, o o no no dicen dicen algunos, algunos, dicen dicen México, México, como como si si fuera, fuera, como como si si estuviéramos en estuviéramos en otro otro país. país. Y Y evidentemente, evidentemente, si si la la gente gente viene a viene a Oaxaca, Oaxaca, puede puede parecer parecer que que es es otro otro país país por por la la orografía, orografía, por por toda la toda la diversidad diversidad que que hay, hay, ¿no? ¿no? Pero bueno, siempre decíamos: "Vamos a México", ¿no? Y sí, yo estuve 17 años allá, y pude ver cómo se organizaban muchos oaxaqueños. Allá hay, así como aquí en el Istmo hay velas itzmeñas, en la Ciudad de México también hay todas las fiestas que Claro. pueden haber aquí, ¿no? Y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes del mundo hay también. Entonces, eso me parece maravilloso porque siempre Va va el el corazón corazón por por todos todos lados. lados. Llevar la tradición a donde Ajá. fuera que Sí, vaya. y yo creo que tiene que ver con la infancia finalmente, ¿no? Con la infancia, con cómo vivimos, ¿no? Porque aunque no vivimos con las mejores condiciones, porque también es cierto que, hay una riqueza en Oaxaca, pero también hay carencias de muchos tipos, a pesar de eso, pues vivimos felices, ¿no? O sea, con lo que teníamos, porque aprendimos que naturalmente que esas cosas no, o sea, que las infraestructuras o cosas, materiales, digamos, no son como el sustento de nuestra felicidad, pues, si puede llamarse de alguna manera. Sí, claro, una de las cosas que cualquiera que venga a Oaxaca puede ver inmediatamente es el orgullo de pertenecer, ¿no? El orgullo de pertenecer, ya sea a una región, ya sea a todo el estado, ya sea a la capital, ya sea amalgamando todas estas cosas. Y se nota en la catedral, ¿no? En- A diferencia de muchas partes del país, que a las 12 del día en la catedral toca el Ángelus. Aquí la catedral a las 12 del día toca el Dios nunca muere de Macedonio Alcalá. Una canción que no es para nada, que no está dentro del rango religioso y católico, sino popular. Y la gente, si pasa por ahí a las 12 del día por catedral,
tocan las campanas, el Dios nunca muere, la gente se detiene a escuchar, no el Ángelus, sino el Dios nunca muere, ¿no? Ujú. Y es parte del orgullo, entre muchos otros, ¿no? Se me ocurrió ese ejemplo. Volviendo a tu oficio de periodista, cuéntanos un poco de cuáles son las dificultades. Como periodista desde el estado de Oaxaca, la mayor complicación es el salario, los ingresos, ¿no? Y eso no es solo para mí, es para la mayor parte. Por fortuna yo he tenido trabajos donde me han reconocido bien económicamente, pero no siempre es así, ¿no? Y creo que es como esa parte, es una vulnerabilidad hasta cierto punto, ¿no? Em, por otro lado, está ahora la inseguridad. Antes yo no había sentido eso, ¿eh? En mucho tiempo yo no había sentido eso. Ahora lo empiezo a percibir un poco más. En general, hablando de las notas, eh, para mí todas tienen una como algo especial, ¿sabes? O sea, Ok. como podría decir que sí hay temas que me emocionan mucho más o que escribí con más emoción porque están más recientes tal vez o porque significaron un trayecto de aventura, no sé. Pero cada uno de los textos, aunque sea una notita, para mí es muy, o sea, sí soy de las personas que me entrego completamente a una nota, ¿no? Perfecto. No es como, no tengo como una en especial. Todas y cada una me ha dejado un conocimiento y yo trato también como de que abone en algo. Este, y quizá por los momentos difíciles que pasábamos en la pandemia, el tema de los bosques fue como muy reconfortante para mí durante la pandemia, ¿no? Aprendí mucho de la gente de las comunidades a donde iba y disfruté mucho también el proceso de construir esos reportajes y, y el resultado también me gustó mucho, ¿no? El resultado en todos los aspectos, ¿no? Entonces creo que eso es como de lo más cercano que recuerdo, pero sí, casi todos hay casos de, por ejemplo, las niñas que fui a entrevistar hace poco a Teotitlán, este, que es un periodismo pues un poco más de esperanza, porque así ¿Qué, como hablamos de qué pasó con a unas niñas de Teotitlán que estaban, idearon un mecanismo, recuperaron un mecanismo para filtrar el agua entintada que utilizan para los textiles Ajá. de Teotitlán, para filtrarlos y que no fueran tan contaminantes para las hortalizas, ¿no? Y ellas participaron en un certamen mundial en Estocolmo y recibieron una mención honorífica por su proyecto, ¿no? Entonces está muy lindo filtrar el agua que usan naturalmente para... para entintar, ajá. Perfecto. Que tienen, algunos tienen ciertos químicos que dañan también Sí, pues a las plantas, ¿no? tóxicos. Ujú. Entonces ellas están proponiendo el uso de este filtro para que esa agua que justo por la sequía y toda esta escasez que de pronto tenemos, eh, pues esa agua se pueda otra vez reutilizar, ¿no? En las plantas y demás. Ujú. Y pues ese proyecto es esperanzador porque pues son las ¿Y jóvenes niñas de qué edades son? de 16 y 17 años en ese momento. Ujú. Y creo que eso es como de las partes lindas. O también, por ejemplo, está un paisano del Istmo de Tehuantepec que con su película se fue al Festival de Cannes, ¿no? Ujú. Y, o sea, no sé si haya habido muchos del Istmo que se hayan ido para allá, yo creo que no. Y me parece súper valioso que un chico se haya atrevido, o sea, está joven también, ¿no? No sé cuántos años tendrá, 29, 30, pero que está haciendo lo que le gusta y está haciéndolo bastante bien, ¿no? Sí, que ese es otro también, otro tema, otra rama que esperamos ahondar más y tener un capítulo completo al respecto de el cine en Oaxaca está muy activo. Muy, Hay muchos proyectos muy jóvenes y la participación de las mujeres, ahí otra vez volvemos.
es muy importante y al menos yo he visto 2 o 3 producciones cinematográficas dirigidas por mujeres que son bastante aceptables, bastante relevantes y se centran otra vez en los problemas de la comunidad. Claro, porque esa es la realidad que tenemos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, o sea, la ficción, al final de cuentas, parte de nuestra propia realidad, ¿no? Y es nuestro entorno el que vemos para escribir sobre eso, ¿no? O sea, para escribir, para producir, para hacer cosas. Y sí, súper talentosas las chicas que han estado ahora, bueno, muchas cineastas mujeres. En el Istmo también se han dado muchas mujeres. Y a mí me parece que lo relevante de esto es cómo estas nuevas juventudes, nuevos jóvenes y mujeres y hombres están haciendo arte a través de sus mismos contextos difíciles, ¿no? Es una manera de transmutar esto doloroso, esto complejo que de pronto no sabemos nombrar, ¿no? Eh, yo creo que así se construyen las historias. No quiero decir de éxito, pero no tengo otra palabra en eso. Relevantes, Lo- valiosas, Ujú. importantes. Sí, porque justo en esta necesidad de decir esto es maravilloso o esto me está agobiando, uno busca el mecanismo para hacerlo, ¿no? Em, Al final yo creo que así nace como la poesía, el cine, el arte, la música, ¿no? O sea, de esto profundo que viene de nosotros, ¿no? Sí, bueno, al menos digamos que con lo que dices, la ficción no es más que un pretexto y a veces menos ficción es importante en las producciones oaxaqueñas de las que hablamos, ¿no? En el Nudo Mixteco, por ejemplo, de Ángeles Cruz, la ficción parece que no existe, ¿no? Es un hilo ahí que uno parece estar viendo un documental o es en el lugar de los hechos, con los problemas de los hechos, con las costumbres del lugar. Y es maravilloso, ¿no? Nos queda esa impresión. Sí, tienes razón, la ficción no es como en otras partes, ¿no? No se utiliza, no es el fin, sino el pretexto para llegar a visibilizar un problema comunitario específico. Rocío Flores, periodista, ¿con qué te quieres despedir? Algo que se nos haya pasado, algo que se nos haya olvidado, algún comentario que quieras agregar. Pues bueno, regresando al tema original con el que iniciamos, creo que aunque ayer fue un día simbólicamente importante, creo que cada día es importante porque estamos aquí, ¿no? Y creo que hay que recordar cada día cuál es el papel que tenemos como parte de la humanidad, ¿no? Y cuál es el papel que están haciendo las mujeres en esto. Para mí es como difícil desintegrar las ideas, pero porque pienso por ejemplo, ahora me viene a la mente que cuando empezaba a soñar con ser periodista, a soñar digo porque estaba muy chiquita, Ajá. pensaba que iba a ser reportera de guerra. Y hace poco le decía a un amigo, nunca me imaginé que la batalla que iba a dar era por la propia vida, porque justo, o sea, tenemos que estar cubriendo cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? O sea, es súper dramático, como periodistas creo que también esa es otra parte que se me pasó a decir, A ver. es muy, muy doloroso estar cubriendo esto. O sea, apenas hace poco integramos una red, bueno, hace 2 años, una red de mujeres periodistas de Oaxaca, por esta necesidad de decir, bueno, nosotros escuchamos a las madres, escuchamos a las mujeres, pero ¿quién nos escucha a nosotros, no? O sea, sí, una manera de transmitirlo es escribir, grabar y demás, ¿no? Pero es súper doloroso lo que vemos de pronto, ¿no? Cómo viven las mamás a las que asesinaron a sus hijas, o sea, y creo que ya es un momento, ya cada día es el momento para hacer algo, o sea, no tenemos que esperar una fecha, no tenemos que esperar a mañana a tomar conciencia, no tenemos que esperar a tener tiempo, sino que hoy es el mejor momento para lo que tenemos que hacer, creo yo.
Eso es. Sí, justamente recordábamos al principio de este capítulo el día 25 de noviembre, que fue ayer, que este programa no saldrá ni hoy, ni ayer, ni mañana, sino dentro de algunos días, tal vez semanas, pero queremos que en ese momento, cualquiera que sea el momento en que aparezca, que se recuerde que ayer fue día 25 y que se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y que este día que aparezca el programa sea otra También, vez ese exacto. 25 de noviembre. Sí, que sea, o sea, que aunque es simbólico este momento, creo que todos los días tenemos oportunidad de ver eso, ¿no? O sea, ese, ese estado de las cosas que tenemos que deconstruir, que ir como procesando para transformarlo, porque ya no se puede vivir así, porque desencadena muchas otras violencias. Y que justo el día que sea que aparezca esto, sea un buen momento para reflexionar sobre la importancia de las mujeres y no como madres, no como esposas, no, sino como humanos, Como humanidad, como como sociedad. humanidad, porque siempre hay esta condición de, imagínate tú si fuera tu esposa, ¿no? O si fuera tu hija, no, pero no tenemos que llegar a esa Tenemos condición, que ¿sabes? imaginarnos Es un absolutamente ser nada. humano, ¿no? Y eso sería yo a lo que apelaría es, eh, imagínate siendo tú esa otra persona. O sea, creo que es una reflexión muy importante y a lo mejor esto es con lo que cierro. Nosotros, o sea, yo soy el otro, nosotros somos los otros. Entonces, lo que le pase a la otra somos nosotros. O sea, coloquémonos en el lugar del otro. O sea, lo que queremos para nosotros, hagámoslo también para los otros. Lo que no queremos para nosotros, evitémoslo también. Porque eso es la humanidad, ese es el sentido humano, yo creo, ¿no? Sí, claro. Y eso sí lo dijo Rambo, yo soy el otro, ¿no? Y así deberíamos de vernos. Y ojalá que muy pronto volvamos a ese día en que no tengamos que usar estas palabras de ojalá que no sea, que no me toque a mí, ojalá que no te toque a ti, ojalá que no usemos estos ejemplos absurdos que, vean, no los quiero ni usar, ¿no? Porque no deberíamos, lamentablemente sigue así. No voy a hacer un llamado a las autoridades, no voy a hacer un llamado a los hombres, no voy a hacer un llamado a nadie. Yo solamente espero que algún día se acabe este periodo oscuro en el que estamos pasando. Rocío Flores, muchas gracias por acompañarnos en Antropología Salvaje. Tus redes, tus Muchas sitios, gracias. donde te Eh, encontramos, tus Escribo reportajes. a nivel local en un sitio que se llama Oaxaca Media, así se puede encontrar, oaxaca.media. Em, Escribo también para Animal Político, bueno, Animal Político es un medio nacional, y escribo de pronto también para Mongabay Latam, que es un sitio a nivel Latinoamérica, y ahí hay temas de bosques preciosos que deben de conocer de Oaxaca, y de otras partes del país, pero yo digo Oaxaca porque vivo en Oaxaca, y y bueno, cualquier cosa, yo todo lo que hago, y no lo digo para que me lean, pero si quieren leer está bien, Pero sí, léanme. pero sí léanme, porque sí, siempre lo hago con la convicción de que eso es lo que yo puedo aportar a este mundo. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos, por acompañarnos en este capítulo de Antropología Salvaje. Recuerden, estamos 25 de noviembre, estamos en Casa Bestia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.